Buenos días, estimados autores de BookNet. Hoy queremos hablar sobre los lectores regulares y cómo podemos calcularlos. ¿Qué son los lectores regulares? Es uno de los parámetros de nuestro algoritmo que usamos para calcular el interés de los lectores hacia un determinado libro. Es la cantidad de lectores que lee de manera regular sus libros en proceso. Es importante entender que el siguiente cálculo se puede realizar solo con los libros en proceso. Para empezar, debemos dirigirnos a número de lecturas en la página de su libro. Es posible hacerlo desde la versión web. Y después es necesario ir a estadísticas por partes, últimos 30 días. En estadísticas por partes podemos ver la siguiente estructura. El sistema revisa todos los días la cantidad de usuarios que ingresa a leer cada página del libro y lo indica por día y mes. Por ejemplo, 6.3 es 6 de marzo. Al subir una nueva parte al libro, se formará un nuevo cuadro con la información de los lectores aproximados que leen esa nueva actualización. En esta área se podrá ver la cantidad de lectores que ingresan a leer el primer capítulo de su libro. Por ejemplo, el 6 de marzo ingresaron 202 lectores aproximadamente y el 22 de marzo ingresaron 136 lectores. Aquí podrá analizar la captación de nuevos lectores. El 7 de marzo ingresaron 189 lectores nuevos, de los cuales 94 siguió leyendo la segunda parte, 83 la tercera, etc., hasta llegar al último capítulo, donde se muestra la cantidad de lectores de ese día y de aquellos que anteriormente ya habían leído el penúltimo capítulo y empezaron a leer el último. En esta parte podrá verse que se añadió un nuevo espacio en la parte inferior. Eso quiere decir que el autor actualizó su libro. La cifra 164 nos da a entender que ese mismo día, esa fue la cantidad de lectores que lo leyó. Los lectores que leen activamente el libro y se enteran de la nueva actualización, abren su biblioteca y el sistema los redirige al penúltimo capítulo de este. Por lo tanto, ocurre una duplicación de lectores en este capítulo o parte. Es por eso que aquí se muestra una cifra mucho mayor al número de lectores del último capítulo. El autor actualizó nuevamente el libro y se forma un nuevo espacio. Las personas que siguen el libro en un día ya no son 164 si lo comparamos con la anterior actualización. Ahora son 281. Y eso se debe a que cada día ingresan nuevos lectores y se van acumulando más personas. Los lectores que no alcanzaron a leer la actualización el 10 de marzo, lo leerán los siguientes días, y eso se puede apreciar en las estadísticas posteriores. En conclusión, podemos calcular
que este libro es leído aproximadamente por la cantidad de usuarios activos que leyeron el último capítulo actualizado, que fue 502. Cabe indicar que esta cifra es un aproximado mínimo de los lectores regulares. También queremos destacar unos detalles importantes a la hora de calcular a los lectores regulares. Primero, es necesario actualizar el libro seguido durante 2-3 semanas para ver las estadísticas correctas. Los lectores se convierten en los lectores regulares si leen la actualización durante los primeros días después de su publicación. Si el autor envía su libro a suscripción una vez tenga 40.000 caracteres, se pierde la oportunidad de acumular más lectores antes de empezar la suscripción. Y segundo, es importante ver el número de lectores que leyeron el último capítulo antes de finalizar el libro y compararlo con el número de compras. Esta información nos deja saber si a los lectores les gustó el final y si van a comprar la segunda parte si se trata de una saga. El número de los lectores regulares es la herramienta importante que ayuda a cada autor a obtener la información real del interés de los lectores en el libro, analizar qué acontecimientos en la trama enganchan a los lectores y decidir cuándo es el momento más oportuno para llevar el libro a suscripción. Para saber el número de los lectores regulares exacto, por favor, comuníquense con el departamento comercial. Muchas gracias.